Aquí Horacio Rodríguez Larreta. Directamente vamos a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño. Allí Alfredo Simón para que nos cuente qué es lo que estamos viendo. En realidad ya el jefe de gobierno entonces de la ciudad, Alfredo, a punto de empezar a dar su opinión. Sí, Ariel, ya están todos ubicados. Esta es la palabra del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy acá. Este es un año muy difícil para todos los argentinos. Estamos enfrentando posiblemente una de las situaciones más complejas en nuestra historia. Una pandemia que nos tiene angustiados. Una pandemia que con toda esta incertidumbre que genera. Por eso yo comparto el dolor de todos aquellos que lo sufren, que perdieron su trabajo, que no pueden mandar sus hijos a las escuelas, que cerraron sus negocios, especialmente el dolor de aquellos que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos. Esto es muy difícil para todos. Ahora, yo toda mi vida elegí el camino del diálogo, y mucho más en una situación como esta. Dejando de lado toda diferencia política, desde el primer día me senté y trabajé codo a codo con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia. Transmití siempre la convicción de que esa era la mejor manera de cuidar a todos los argentinos. Yo creo en eso. Lo mismo, acompañé al gobierno en todo el proceso de renegociación de la deuda. Incluso la semana pasada estuve cuando presentaron los resultados, acompañando. Y ayer mismo, en la situación difícil que se vivió con la policía de la provincia de Buenos Aires, junto a todos los dirigentes, muchos acá presentes, de Juntos por el Cambio, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones, y yo manifesté que no era la forma ni el lugar para hacer esa manifestación. Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos, zanjar las diferencias, terminar con esas antinomias que son parte de nuestra historia desde que existimos y que tan mal le han hecho a nuestro país. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia. Para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos, que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división. Anoche nos encontramos sorpresivamente por una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Y hablando de diálogo, la última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión que fue pública con el ministro del Interior. Ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda. Desde ese día a hoy tuve 26 reuniones con el gobierno nacional. Nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo. Si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Un gobierno funciona planificando, ese plan se traduce en un presupuesto que se aprueba para todo el año. Este año, excepcionalmente, tuvimos que hacer una revisión ante la aparición de la pandemia para tener los fondos destinados para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, de un día para el otro nos sacan los fondos. En un momento donde vemos que el mundo entero, los países, están apoyando con recursos a sus provincias, a sus municipios, acá nos cortan los fondos, repito una vez más, aunque parezca increíble, en el medio de la pandemia. Además, la ley de coparticipación tiene un mecanismo previsto institucionalmente para modificarla, si se quisiese. Tanto el tema de la distribución de recursos entre el gobierno nacional y las provincias,
o el tema de los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires, son temas que hay que abordarlos con una mirada de largo plazo, construyendo una verdadera política de Estado. Hoy es la coparticipación de la ciudad. Mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que necesitamos es un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de los favores del gobierno central de turno. Respecto de la ciudad, yo no solo no estoy avergonzado de su desarrollo, muy por el contrario, para mí es un orgullo ver el progreso, ver la transformación que está llevando adelante la ciudad de Buenos Aires, gracias al esfuerzo de todos los argentinos que viven y que trabajan en la ciudad. Lo que tenemos que buscar para el país, y yo siempre voy a estar ahí para ayudar, es igualar a partir del progreso de todos los argentinos y de todas sus regiones. Igualar para arriba. Yo nunca voy a profundizar la división. Frente a decisiones arbitrarias, como las que vimos anoche, que tomó el gobierno nacional, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, con más agresiones, con agravios personales, politizando la situación, redoblando la apuesta. Ese camino no nos llevó a ningún lado. Así estamos como estamos, por esas antinomias históricas. Tenemos que buscar formas diferentes para solucionar nuestros problemas y para dirimir nuestras diferencias. Yo no voy a contestar con la misma moneda. No voy a hacer de esto una disputa personal, no voy a entrar en conflictos personales tampoco. Yo tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar la Argentina adelante. Esa es mi convicción. Y yo no voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas que considero erradas o inapropiadas. Y mucho menos en un contexto como el que vivimos de pandemia, que genera incertidumbre, que genera angustia a la gente. Lo último que la gente necesita hoy es políticos peleándose. Yo no voy a estar para eso. Anoche muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta, jamás. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden para defender la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siempre primero intentando por el camino del diálogo y del consenso, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar en forma unilateral y mucho menos de un día para el otro. En términos de la coparticipación, para aclarar algunos números, la ciudad aporta mucho más de lo que recibe. Aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Nacional y recibe el 3,5% de coparticipación. De cada 100 pesos que aporta la ciudad, recibe 15. Y en el año 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, que fue un proyecto consensuado por prácticamente todas las fuerzas políticas de la ciudad, incluidas las que hoy se referencian con el Gobierno Nacional, también se traspasaron, como dice la Constitución, los fondos para su funcionamiento, que forman parte de este 3,5%. La Constitución es clarísima en este tema. Cuando se traspasan funciones, tiene que ir de la mano de los recursos necesarios para su funcionamiento. Y eso es lo que pasó en la ciudad. Estos fondos, cada peso, se invirtieron y se siguen invirtiendo en construir una policía cercana a la gente, profesional, que esté bien capacitada, con el mejor equipamiento, con la última tecnología, como ven en la calle, con las cámaras. Para nosotros es un orgullo la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecho a agradecerles mucho de corazón a todos los hombres y mujeres de la fuerza
que le ponen una dedicación, un compromiso enorme, más aún en esta situación de pandemia. Y además, si miramos los datos, las estadísticas son contundentes. El delito año tras año viene bajando en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hasta que la justicia se expida, que esperamos que sea lo antes posible, porque como aclaré, nos sacan los fondos de un día para el otro, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales. Para eso ya tenemos el marco que nos da la ley aprobada en la legislatura de emergencia económica, que garantiza los fondos para las áreas más críticas, empezando por el cuidado de la salud en el marco de la pandemia. En esta misma línea vamos a revisar todo nuestro presupuesto para garantizar las prioridades y garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero también para todos los argentinos que todos los días entran y salen, que vienen a trabajar a la ciudad, que vienen a educarse en la ciudad, que vienen a atenderse en nuestro sistema de salud, que vienen a visitarnos. Una de las presentaciones más fuertes de Horacio Rodríguez Larreta en los micrófonos, distinto a tantos otros momentos del jefe de gobierno porteño, acusando de desleal, de una medida improvisada, una medida que desune a los argentinos y en definitiva en la noticia, una de las últimas frases que ha dicho el jefe de gobierno. Ante lo que él considera, ante lo que la ciudad considera que es una medida inconstitucional, la decisión tomada de ir a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el asunto. En minutos, Néstor Espósito, nuestro especialista en judiciales, nos comenta qué tipo de camino empieza a llevar esta situación ya en la Corte Suprema, qué antecedentes hay. Pero aquí estamos con Lucía y Nazarena, cada una para que desde el enfoque político y el económico empecemos a cerrar la idea. Lucía. Sí, Ariel, bueno, principalmente esto que vos marcás, la noticia que se vino hablando durante todo el día, la decisión tomada de la ciudad de Buenos Aires de ir a la Corte Suprema, eso es el mayor dato que te da cuenta de un panorama político que se va caldeando con Horacio Rodríguez Larreta. Pero nos lo explicará en un rato Néstor Espósito, esto va a tardar su tiempo. Mientras tanto, me parece, porque son procesos por supuesto largos, extensos, me parece que lo que te decía, el dato político es este clima más caldeado. Horacio Rodríguez Larreta que ratifica que se enojó, que no le gustó cómo se dieron las cosas, habla de una medida improvisada e inconsulta. Improvisada es discutible, por supuesto, porque es una medida de la que se venía hablando y mucho antes de la pandemia. Y en este momento, dice Horacio Rodríguez Larreta, desde marzo, en las 26 reuniones que tuvimos, no me hablaron de la posibilidad de que esto prospere. Bueno, por eso considera el jefe de la ciudad que es una medida improvisada. Estaba en agenda, sí, desde la campaña que se quiere discutir la coparticipación. Como muchas cuestiones que el gobierno tenía en mente, que tenía en agenda, fueron postergadas por la pandemia, esto se retoma ahora. Pero un Horacio Rodríguez Larreta muy enojado con el gobierno, que por primera vez habla de una medida que tiende a dividir a los argentinos, habla de la unidad y el diálogo que están siendo puestos en juego por el gobierno y dice, bueno, yo soy un hombre de diálogo y de consenso, voy a seguir por este camino, pero creo que hay un tono en Larreta que no veníamos escuchando hasta ahora. Para que se entienda de manera universal qué es lo que sucede, Nazarena, lo que podemos decir es que esta medida le dará a la provincia de Buenos Aires alrededor de 35.000 millones de pesos. Hay que remontar la situación al 2016, aquella decisión de Mauricio Macri de aumentar el porcentaje de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pero vos nos podés empezar a contar la trastienda de esto, qué implica ese punto menor que tendrá ahora la ciudad y hasta incluso cuánto debió haber tenido la ciudad de acuerdo a algún estudio que es interesante, por cierto. Claro, Ariel, eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hace el Centro de Economía Política Argentina que justamente muestra esto, ¿no? Cuánto en realidad tendría que haber recibido capital a fines de 2019, a fines del mandato macrista y en realidad cuánto más recibió. Es una diferencia muy importante y bien como lo decías vos recién, ¿no? Ellos en realidad tendrían que haber recibido desde 2003, esto está regido por un decreto, un 1,4% de la masa coparticipable total. Lo que pasa es que en 2016 se decidió pasar la Policía Federal
a manos de la capital, ¿no? Entonces se necesitaba más plata para poder financiar eso y ese es el argumento con el que deciden aumentar este porcentaje de coparticipación que le corresponde a capital. Pero ese porcentaje se elevó a 3,75. Es realmente muchísimo. Y es que en 2017, después, a raíz de un pacto fiscal que se hace en ese momento, es que se decide, entre otras cosas, una reducción de la alícuota y esa alícuota entonces pasa al 3,5%, volviendo a repetir esto, ¿no? Es la idea poder financiar la Policía Federal, que ahora queda en manos de la capital, y es que por eso se aumenta tan exageradamente, si querés, este presupuesto de coparticipación. Hace un punto allí, ahora nos vas a explicar, nos vas a contar qué es lo que pudo haber sucedido en todo este tiempo. Lucía tiene más información al respecto. Todavía no hemos escuchado qué es lo que anunció Axel Kicillof a partir de este nuevo dinero que entrará en la provincia de Buenos Aires, pero lo más reciente es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta ante lo que considera Ciudad de Buenos Aires, que es una medida inconstitucional, la dispuesta ayer y anunciada ayer por Alberto Fernández. Recurrirá el gobierno de la ciudad a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros saludamos a Néstor Espósito para que nos explique de qué manera esto se define en la Corte Suprema, qué tiempos amerita una situación así. Néstor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel, a toda la mesa. Lo primero que hay que decir es que en el planteo de Horacio Rodríguez Larreta en nombre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es competencia originaria de la Corte Suprema. En el año 2019 la Corte resolvió que si bien no vamos a andar aburriendo con cuestiones técnicas, pero si bien la Cava no es técnicamente un territorio provincial, cada vez que le demande la Cava al Estado Nacional o a otra provincia, está equiparado a la competencia originaria de la Corte. Es decir, que el único tribunal que va a intervenir en esto va a ser la Corte Suprema. Muy Eso bien. como primera cuestión. Perfecto. La segunda, lo que tiene que ver con los antecedentes del reclamo. Sí. Hay un fallo del año 2015, de finales de 2015, que le reconoció a la provincia de San Luis que el Estado Nacional había hecho mal en recortarle un 15% de los fondos coparticipables y ordenó devolvérselos. Luego ese fallo se extendió a otras provincias y finalmente terminó siendo aplicable a prácticamente todas. Este es el primer antecedente que hay respecto de lo que la Corte podría resolver en materia del reclamo de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora bien, sí. Una tercera y última cuestión, para no aburrirlo. Ayer la explicación fue que de esos 2,1 puntos que se habían transferido con la Policía Federal de la órbita nacional a la ciudad, con un punto alcanzaba para pagarlo. Hoy el jefe de gobierno dijo que se ponía en riesgo servicios esenciales en el marco de la pandemia, lo cual es técnicamente incorrecto, porque el incremento de la masa coparticipable estaba destinado a afrontar el traspaso de la Policía Federal, no para atender los hospitales o las plazas públicas o los canteros. Está bien, o sea, estaba en 1,4 en su momento, vamos a decirlo así de manera bien coloquial, estaba en 1,4, pasó a 3,75 y se estableció luego en 3,5. Ese aumento era por el traslado de la policía, siempre se supo en todo este tiempo que ese aumento era muy amplio, mayor de lo que demandaba ese gasto de policía, y entonces vos bien haces agregar o recordar para qué estaba destinado el aumento. Hasta que no se expida la Corte Suprema, Néstor, ¿qué es lo que sucede? Está vigente mientras no haya un pronunciamiento de una medida cautelar provisoria o una medida de fondo, está vigente la medida anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández. De hecho, acaba de reconocerlo Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hasta tanto haya un fallo de la Corte, van a tener que adecuar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires a la nueva realidad. ¿Qué es lo que puede plantear? Bueno, una medida de fondo que declare inconstitucional esta quita de un punto de los fondos coparticipables, pero entre tanto puede pedir una medida cautelar provisoria, que eso sale más o menos rápido, para que le impida al Estado Nacional retenerle esos fondos
que la ciudad hasta ahora venía cobrando. Muy Estos claro. son los dos escenarios que puede tener la Corte. Muy bien, muy claro como siempre. Nuestro especialista judicial, Néstor Espósito, buenas noches, gracias. Buenas noches. Y aquí con Lucía, como para seguir analizando qué es lo que sucede, obviamente que si hay una frase relevante, vamos a volver al gobierno porteño. Lo más sustancial ya ha quedado claro. Por primera vez un Rodríguez Larreta enérgico, repitiendo que no va a entrar él en una pelea, en un tema personal, pero dejando muy clara su idea. Y, en definitiva, resumiendo todo en que irá a la Corte Suprema. Vamos a conocer más repercusiones. Vamos a conocer más repercusiones. Primero, la del propio presidente Alberto Fernández. Acá Larreta marca una cuestión, dice, hoy es la ciudad, mañana pueden ser ustedes, les habla a los gobernadores. Bueno, la gran mayoría de los gobernadores, contábamos hace un ratito, felicitó y respaldó la medida del gobierno nacional. Y allí vemos el tuit de Alberto Fernández que agradece a los gobernadores que respaldaron esta creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires y dice, es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empiece a corregir los desequilibrios de nuestra patria, ¿no? Y allí comparte, por supuesto, este comunicado del que hablábamos hace un rato, donde apoyan a Alberto Fernández, recuerdan que Mauricio Macri definió por decreto en 2016 esta situación que privilegió a la ciudad de Buenos Aires. También recuerdan que había una promesa del gobierno anterior de tratar de igualar o de corregir estos asuntos, de darle tanto más y priorizar la situación de una ciudad más rica, y que no fue cumplida esta promesa de Rogelio Frigerio. Hay dos frases recientes de Rodríguez Larreta que son ideales. Hay una que es igualar, que trata de igualar para arriba. Es muy difícil igualar para arriba para el caso de algunas provincias. Cuando se dice igualar para arriba es que todas puedan llegar a ese escalón máximo, que naturalmente es en lo económico la ciudad. Y por otro lado hay una frase que no me acuerdo bien el textual, pero era no, cada provincia no puede depender del gobierno de turno. Sí. Y es cierto que es otro ideal, es natural, obviamente, en un país que se jacta y que alguna vez debiera ser federal, pero también es cierto que alguno puede recordar cómo se inicia todo, con ese aumento desmesurado a la ciudad de Buenos Aires cuando el presidente era Mauricio Macri y destina un dinero muy importante. ¿Qué más, Nazarena? Para hablar de lo que ha pasado, de refrescar de lo que ha sucedido en 2016 o bien de lo que ha pasado en todo este tiempo. Sí, es para refrescar un poco lo que decíamos recién, ¿no? En realidad, el porcentaje original que le pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 1,4%. Bien. Cuando se decide pasar la Policía Federal a manos de Capital, es que entonces se incrementa este porcentaje a 3,75% y luego de 2017, a raíz de un pacto fiscal que se decide la reducción de una alícuota, se baja al 3,5%. Y este es el porcentaje que rige hasta ahora, siempre argumentando este incremento del presupuesto para financiar la Policía Federal en manos de Capital. Pero ¿qué pasa? Mira, vamos a ver en pantalla, Dale. Ahí te estoy mostrando un estudio que hace el CEPA, como te decía recién, el Centro de Economía Política Argentina. Fíjate el primer ítem. Sí. Las transferencias acaba originalmente, esto es desde que se emitió un decreto en 2003, le corresponde 1,4% y a valor actualizado a 2019 equivale a 28.900 millones de pesos. Si vos a eso le agregás el costo de la policía, corresponden 35.186 millones de pesos. Estamos hablando de 1,17 más. ¿Por qué te digo esto? Porque el monto total que tendría que haber percibido Cava en 2019 es ese que ves ahí, 64.106 millones de pesos, que es la suma de el 1,4% más el porcentaje agregado para financiar a la Policía Federal que pasó a manos de la Capital. 2,57% es lo que tendría que en realidad haber recibido la Capital una vez que se puso a cargo de la Policía Federal, pero como lo vemos en pantalla, terminó recibiendo un punto más, Ari. Y vemos ahí la diferencia en pantalla, son más de 20 millones de pesos. Excelente, Laza, completo. Ya